No sé con qué actitud se escuchan estas pláticas. Me temo que haya propensión a escucharlas con la intención de desarrollar un método, una técnica, una línea de conducta. Y me parece que es muy importante comprender esa tendencia, porque si somos prisioneros de una técnica, de una línea de conducta, de un método, perderemos enteramente la liberación creadora. Es decir, cultivando una técnica, un método, perderemos la creatividad. Y me gustaría discutir en la mañana de hoy qué es lo que implica el cultivo de una técnica, de un método, de una línea de conducta y cómo entorpece la mente no solo en el nivel verbal, sino en los niveles psicológicos más profundos. La mayoría de nosotros, en efecto, no somos creadores. Puede que pintemos un poco, que escribamos 1 o 2 poemas de vez en cuando, o que en raras ocasiones disfrutemos de los bellos paisajes, pero casi siempre nuestra mente está tan apegada a la línea de conducta, al hábito, lo cual es una forma de técnica, que al parecer no podemos ir más lejos. Los problemas de la vida no exigen un método, porque son tan vitales, tan vivos, que si abordamos cualquiera de ellos con una norma fija, con un método, con una línea de conducta, todo lo tomaremos en sentido erróneo y no haremos frente de manera adecuada al dicho problema. Y casi todos queremos una técnica, un método, porque el problema, el movimiento de la vida es tan vivo, tan vital, tan veloz, que nuestra mente es incapaz de hacerle frente rápidamente, con prontitud, con claridad, y creemos que podremos hacerle frente si sabemos cómo. Por eso tratamos de aprender de alguien el cómo, el método, la técnica, el modo, los medios. No estoy nada seguro de que la mayoría de los que están aquí presentes no les preocupen los medios. No lo neguéis, porque es sumamente difícil estar libre del deseo de una técnica para el logro. Cuando poseemos los medios, en efecto damos énfasis al fin, al resultado. Nos interesa más el resultado que la comprensión del problema en sí, sea cual fuere el resultado. ¿Por qué es que la mayoría de nosotros busca un método para la felicidad, para el recto pensar, para la paz de la mente o la paz del alma o lo que fuere? En primer lugar, es con mentalidad de técnicos industriales que hacemos frente a la vida. Esto es, queremos enfrentarnos a la vida eficientemente y para ello creemos necesario un método. Y casi todas las sociedades religiosas, casi todos los instructores ofrecen un método. Cómo ser pacíficos, cómo ser felices, cómo tener una mente serena, cómo concentrarse, etc. Ahora bien, donde hay eficiencia, hay crueldad, y cuanto más eficientes seáis, más intolerantes, más encastillados, más obstinados seréis. Esto desarrolla gradualmente un sentido de orgullo, y el orgullo evidentemente nos aísla y resulta destructivo para el entendimiento. Admiramos a las personas eficientes, y los gobiernos del mundo entero se interesan en el fomento y la organización de la eficiencia. Eficiencia para producir, para matar, para poner en práctica la ideología de un partido, de una iglesia o de tal o cual religión. Todos queremos ser eficientes, de ahí que cultivemos la exigencia psicológica de una norma a la cual nos ajustemos con el objetivo de lograr eficiencia. La eficiencia, que significa cultivo de una técnica, de un método, implica psicológicamente la práctica constante de un hábito. Sabemos acerca de los hábitos industriales, pero muy poco del hábito psicológico de la resistencia.
y no estoy del todo seguro de que eso no sea lo que la mayoría de nosotros esté buscando, el cultivo de un hábito que nos haga eficientes para hacer frente a la vida que es tan veloz, de suerte que si podemos comprender no solo verbalmente, sino también en los niveles psicológicos más profundos, todo este proceso de cultivo de la técnica, del método, de los medios, entonces, a mi parecer, podremos comprender qué es lo que significa el que uno sea creador. Porque, cuando hay impulso creador, él hallará su propia técnica o su propio medio de expresión. Pero es obvio que si estamos consumidos, embebidos en el cultivo de una técnica, jamás encontraremos lo otro. ¿Y por qué es que queremos una técnica, la norma psicológica de acción que nos dé certeza, eficiencia, continuidad, un esfuerzo sostenido? Al fin y al cabo, si habéis de leer libros religiosos, casi todos ellos, estoy bastante seguro, contienen la línea de conducta. Y no es que yo haya leído alguno. El camino a seguir adquiere importancia porque él indica la meta. Por lo tanto, la meta es distinta del camino, ¿no es cierto? ¿Los medios son diferentes del fin? Si psicológicamente cultiváis un hábito, un método, un medio, una línea de conducta, una técnica, ¿el fin no está proyectado, cristalizado de antemano? Los medios y el fin, por lo tanto, no son distintos. Es decir, no podéis tener paz en el mundo por medios violentos, en el terreno que fuere. Los medios y el fin son inseparables, y la mente que cultiva un hábito creará el fin que ya está previsto, cultivado, que ya existe, proyectado por la mente. Y eso es lo que casi todos queremos. La técnica es tan solo el cultivo de lo conocido, de la seguridad, de la certeza, y con lo conocido, la mente quiere percibir lo desconocido. Por lo tanto, jamás podrá comprenderlo. Así pues, lo que importa son los medios, no el fin, porque el fin y los medios son una sola cosa. Así pues, la mente que cultiva un hábito, una línea de conducta, una técnica, impide la creatividad, ese extraordinario sentido de descubrimiento espontáneo. Nuestro problema entonces no consiste en utilizar una nueva técnica, un nuevo hábito o descubrir un nuevo camino, sino en librarnos por completo de la búsqueda psicológica de una técnica. Si tenéis algo que decir, lo diréis, las palabras adecuadas aparecerán. Mas si nada tenéis que decir y si cultiváis una elocuencia maravillosa, ya lo sabéis, asistiendo a escuelas donde se aprende oratoria, entonces lo que proyectáis, lo que decís, tendrá escasa significación. Así pues, ¿por qué es que casi todos buscamos un método, una técnica? Evidentemente queremos estar seguros, tener certeza de no ir por un mal camino. No queremos experimentar, descubrir. La práctica de una técnica impide descubrir de instante en instante, porque la verdad, o lo que sea, es de instante en instante, no es un arco continuo que crece, que aumenta. ¿Podemos pues librarnos del impulso psicológico de estar seguros de cultivar un hábito, una práctica? Todas esas cosas son resistencias, defensas, y con este mecanismo defensivo queremos comprender algo que es vital, veloz. Ahora bien, si podemos ver eso, ver lo que implica el cultivo o la búsqueda de un medio, si podemos ver la significación psicológica de tal búsqueda, no simplemente la significación superficial o la significación industrial, que es evidente. Si podemos comprenderla de manera cabal, según voy explicándolo y según vosotros y yo lo vamos experimentando, entonces tal vez podremos descubrir lo que significa estar libre de ella.
¿Y es posible librarse del deseo de estar psicológicamente en seguridad? La técnica, un medio, ofrece seguridad. Caéis en una rutina y entonces no es cuestión de acertar o fracasar. Funcionáis simplemente de manera automática. Es posible que una mente adiestrada durante siglos en el cultivo de un hábito, de un medio, pueda ser libre. Solo es posible cuando nos damos cuenta del pleno significado del hábito, del proceso total de un impulso. Es decir, observad en silencio mientras yo hablo, vuestro propio proceso. Daos cuenta del efecto acumulativo de todos vuestros deseos de triunfar, de ganar, de lograr, todo lo cual niega la comprensión, porque la comprensión de la vida, de este proceso total, no llega por medio del deseo. Tiene que haber un encuentro espontáneo con ella. Si uno puede ver todo este proceso psicológico, así como su expresión externa, como todos los gobiernos, toda la sociedad, todas las diversas comunidades exigen eficacia con toda la crueldad que la acompaña, entonces tal vez la mente empezará a desprenderse de sus hábitos corrientes. Entonces será realmente libre, ya no buscará un medio. Entonces cuando la mente está quieta, surge ese algo creador que es la misma creación misma. Este encontrará su propia expresión, no tenéis que escogérsela. Si sois pintores, pintaréis. Ese entendimiento creador, no la expresión técnica de algo que habéis aprendido, es lo vital, lo que trae la gracia, lo que brinda felicidad. Así pues, la realidad o Dios o lo que os plazca es algo que no puede llegar por un conducto de una técnica, de un medio, mediante una larga práctica y resuelta disciplina. No es un curso trazado con un fin conocido. Hay que lanzarse al mar inexplorado. Tiene que haber unitotalidad. La unitotalidad no implica medio alguno. No sois unitotales cuando disponéis de un medio. Ha de haber completa desnudez, ausencia total de todas estas prácticas, esperanzas, placeres y deseos de seguridad acumulados, todo lo cual mantiene consistentemente un medio, un método, una técnica. Solo entonces surge lo otro y entonces el problema se resuelve. El hombre se muere de instante, el hombre que muere de instante en instante y que por lo tanto se renueva es capaz de enfrentar la vida. No es que él sea distinto de la vida, él es la vida. Pregunta: ¿cómo puede uno darse cuenta de una emoción sin darle nombre o clasificarla? Si percibo un sentimiento, parece que sé lo que ese sentimiento es, casi inmediatamente después que surge. ¿O usted quiere significar algo diferente cuando dice no nombréis? Krishnamurti: este es un problema muy difícil, que requiere una gran dosis de reflexión, percepción en su contenido total, y espero que a medida de lo que explico, lo iré sintiendo, no solo verbalmente sino viviéndolo. En mi sentir, muchos habremos comprendido si logramos entender este problema plenamente, profundamente. Trataré de enfocar el problema desde distintos ángulos, si me lo permite el tiempo que dispongo, porque es un problema muy intrincado y sutil. Ello requiere toda vuestra atención, porque vosotros experimentáis lo que discutimos y no escucháis simplemente con la intención de experimentar después. No hay después, experimentáis ahora, siempre ahora o nunca. Ahora bien, ¿por qué le ponemos nombre a alguna cosa? ¿Por qué le ponemos rótulo a una flor o una persona, a un sentimiento? Uno hace eso para comunicar el propio sentimiento, para describir la flor, etc.
o para identificarse con ese sentimiento, ¿no es así? Yo nombro algo, un sentimiento para comunicarlo, estoy enojado, o me identifico con ese sentimiento para fortalecerlo, para disolverlo o para hacer algo a su respecto. Es decir, le damos nombre a algo, a una rosa para comunicarlo a otros, o al darle un nombre creemos que las personas o que hemos comprendido. Decimos, eso es una rosa. La miramos rápidamente y continuamos nuestro camino. Al darle un nombre, creemos haberla comprendido. La hemos clasificado y creemos que por eso hemos comprendido el contenido total y la belleza de esa flor. Ahora bien, no siendo solo para comunicar, ¿qué ocurre cuando damos nombre a una flor, a alguna cosa? Por favor, seguid lo que estoy diciendo, pensad conmigo sobre aquello. Aunque sea yo el que hable en voz alta, vosotros también participáis en la conversación. Al darle un nombre a alguna cosa, la hemos puesto simplemente en una categoría y creemos haberla comprendido. No la miramos más cerca. Pero si no le damos un nombre, nos vemos obligados a examinarla. Es decir, nos acercamos a la flor o a lo que fuere en actitud nueva, con una nueva cualidad de examen. La miramos como si nunca la hubiésemos visto antes. Como bien lo sabéis, el poner nombre es un medio muy cómodo de deshacerse de la gente, diciendo que se trata de alemanes, de japoneses, de americanos, de hindús. Le ponéis un rótulo y destruís el rótulo. Pero si no le ponéis un rótulo a las personas, os veis obligados a observarlas, y entonces resulta mucho más difícil matar a alguien. Podéis destruir el rótulo con una bomba y sentir que obráis con rectitud, pero si no le ponéis rótulo y por lo tanto tenéis que mirar la cosa individualmente, ya sea un hombre, una flor, un incidente o una emoción, entonces os veis forzados a considerar vuestra relación con ella y la acción que de ahí resulte. De suerte que el definir o poner un rótulo es un modo muy cómodo de deshacerse de tal o cual cosa, de negarla, condenarla o justificarla. Ese es un aspecto de la cuestión. ¿Cuál es entonces el centro desde el cual nombráis? ¿Cuál es el centro del que siempre está nombrando, escogiendo, clasificando? Todos sentimos que hay un centro, un núcleo, desde el cual actuamos, juzgamos y denominamos, ¿no es así? ¿Qué es ese centro, ese núcleo? A algunos les agradaría pensar que es una esencia espiritual, Dios o lo que os plazca. Por lo tanto, descubramos qué es ese núcleo, ese centro que nombra, define, juzga. Ese centro, por cierto, es la memoria, ¿no es así? Una serie de sensaciones identificadas y encerradas, el pasado vivificado a través del presente. Ese núcleo, ese centro se alimenta del presente al nombrar, al clasificar, al recordar. Espero que sigáis todo esto. Pronto veremos, según vamos poniéndolo de manifiesto, que mientras exista ese núcleo, ese centro, no puede haber comprensión. Solo con la disipación de ese núcleo surge la comprensión, porque, al fin y al cabo, ese núcleo es memoria, recuerdo de diversas experiencias a las que se ha dado nombre, rótulos, identificaciones. Con esas experiencias nombradas y rotuladas desde ese centro se acepta y se rechaza, se toma la determinación de ser o no ser, conforme a las sensaciones, placeres y penas de recuerdo de la experiencia. Ese centro es, pues, la palabra. Si no le dais nombre a ese centro, ¿hay un centro? Esto es,
Si no pensáis con palabras, si no empleáis palabras, ¿podéis pensar? El pensar surge con la verbalización, o bien la verbalización empieza a responder al pensar, de suerte que el núcleo, el centro, es el recuerdo de innumerables experiencias de placer y dolor verbalizadas, observándolo en vosotros mismos, por favor, y veréis que las palabras, los rótulos, se han vuelto mucho más importantes que la substancia. Y vivimos de palabras. No las neguéis, os lo ruego. No digáis que ello está bien o está mal. Estamos explorando. Si solo exploráis un lado de una cosa o permanecéis inmóvil en un lugar, no comprendéis su contenido total. Por lo tanto, enfoquémoslo desde distintos ángulos. Las palabras tales como verdad, Dios o los sentimientos que esas palabras presentan han adquirido para nosotros gran importancia. Cuando decimos la palabra americano, cristiano, hindú o la palabra ira, somos las palabras que representa el sentimiento. Pero no sabemos qué es el sentimiento porque lo que ha vuelto importante es la palabra. Cuando decís que sois budistas cristianos, ¿qué significa la palabra? ¿Qué sentido hay detrás de esa palabra que nunca habéis examinado? Nuestro centro, el núcleo, es la palabra, el rótulo. Si el rótulo no hace al caso, si lo que importa es aquello que está detrás del rótulo, entonces podéis adquirir. Pero si estáis identificados con el rótulo y confundidos con él, no podéis proseguir. Y nosotros estamos identificados con el rótulo, la casa, la forma, el nombre, el mobiliario, la cuenta bancaria, nuestras opciones, nuestros estimulantes, etc. Somos todas esas cosas, y esas cosas están presentadas por un nombre. Las cosas, los nombres han llegado a ser importantes, y por lo tanto, el centro, el núcleo, es la palabra. Ahora bien, si no hay palabra ni rótulo, no hay centro, ¿no es así? Hay disolución, hay un vacío, no el vacío del miedo, lo cual es una cosa enteramente distinta. Hay una sensación de ser como la nada, y puesto que habéis eliminado todos los rótulos, o más bien, habiendo comprendido por qué le ponéis rótulos a los sentimientos y a las ideas, sois completamente nuevos, ¿verdad? No hay centro desde el cual actuéis. El centro que es la palabra ha sido disuelto. El rótulo ha sido eliminado. ¿Y dónde estáis vosotros como centros? ¿Dónde estáis vosotros como centros? Estáis ahí, pero ha habido una transformación. Y esa transformación os asusta un poco. Por eso no proseguís con lo que continúa involucrado en ella. Ya estáis empezando a juzgarla, a decidir si os gusta o no. No proseguís con la comprensión de lo que va a venir, sino que ya estáis juzgando, lo cual significa que tenéis un centro desde el cual actuáis. Por lo tanto, os quedáis estancados tan pronto juzgáis. Las palabras me gusta y no me gusta se vuelven importantes. Pero ¿qué ocurre cuando no nombráis? Observáis más directamente la emoción, la sensación y por lo tanto os relacionáis con ella de manera muy distinta, igual que con una flor cuando no le dais nombre. Estáis obligado a mirarla de un modo nuevo. Cuando no dais nombre a un grupo de personas, os veis obligado a mirar cada rostro individualmente y no a tratarlos a todos como ellos, como masa. Estáis por lo tanto mucho más alerta, mucho más atentos, sois más comprensivos, tenéis un sentido de piedad, de amor, más profundo, más si a todos los tratáis como masa. Se acabó.
Si no le ponéis rótulo, tenéis que considerar cada sentimiento a medida que surge. Ahora bien, cuando ponéis rótulos, ¿es el sentimiento diferente del rótulo? ¿O el rótulo despierta el sentimiento? Por favor, pensadlo bien. Cuando le asignamos un rótulo, casi todos nosotros intensificamos el sentimiento. El sentimiento y el darle un nombre son instantáneos. Si hubiera un intervalo entre el nombrar y el sentimiento, podrías descubrir si el sentimiento es diferente de la denominación y entonces podráis haberoslas con el sentimiento sin ponerle nombre. ¿Se está tornando demasiado difícil todo esto? Me alegro. Me temo que deba ser difícil. El problema es este. ¿Cómo librarnos de un sentimiento que nombramos tal como la ira? No se trata de subyugarlo, de sublimarlo, de reprimirlo, todo lo cual es idiota y falto de madurez. Se trata de cómo librarse realmente de él, y para estar realmente libres de él, tenemos que descubrir si las palabras es más importante que el sentimiento. La palabra ira tiene más significación que el sentimiento mismo, y para descubrir eso tiene que haber un intervalo entre el sentimiento y su denominación. Esa es una parte. Entonces, si no nombro un sentimiento, es decir, si el pensamiento no funciona solamente a causa de las palabras, o si no pienso en términos de palabras, imágenes o símbolos, lo que casi todos hacemos, ¿qué ocurre entonces? Entonces la mente, por cierto, no es mero observador. Esto es cuando la mente no piensa en términos de palabras, símbolos, imágenes. No hay pensador distinto del pensamiento. Es cuál es la palabra. Entonces la mente está quieta, ¿no es así? No está quietada, sino quieta. Y cuando la mente está realmente quieta es posible enfrentarse de inmediato a los sentimientos que surgen. Es tan solo cuando le damos nombres a los sentimientos y con ellos los fortalecemos, que los sentimientos tienen continuidad, se acumulan en el centro desde el cual seguimos poniéndoles rótulos, ya sea para fortalecerlos o para comunicarlos. Así pues, cuando la mente ya no es, en calidad de pensador, el centro hecho de palabras, de experiencias pasadas, todas las cuales son recuerdos, rótulos acumulados y colocados en categorías, en casillas. Cuando no hace ninguna de esas cosas, entonces es obvio que la mente está quieta. Ya no está atada, ya no tiene el yo como centro. Mi casa, mi logro, mi trabajo, que siguen siendo palabras las cuales dan ímpetu al sentimiento y con ello fortalecen la memoria. Cuando ninguna de esas cosas ocurre, la mente está muy quieta. Ese estado no es negación. Por el contrario, para llegar a ese punto tenéis que pasar por todo eso, la cual es una empresa enorme. Ello no consiste simplemente en aprender unas cuantas series de palabras y repetirlas como lo haría un escolar. No nombrar, no nombrar, no nombrar. Seguir a fondo todo lo que ello implica, experimentarlo, ver cómo la mente funciona y así llegar al punto en que ya no ponéis nombres, lo cual significa que ya no hay un centro distinto del pensamiento. Todo este proceso sin duda es verdadera meditación, y cuando la mente está de veras tranquila, entonces es posible que se manifieste aquello que es inconmensurable. Cualquier otro proceso, cualquier otra búsqueda de la realidad es mera autoproyección, cosa de nuestra propia hechura y por lo tanto ilusoria. Pero este proceso es arduo y él significa que la mente tiene en todo instante que darse cuenta de todo lo que íntimamente le ocurre.
para llegar a ese punto no puede haber condenación ni justificación desde el principio hasta el fin, sin que esto sea un fin. No existe un fin porque hay algo extraordinario que aún continúa. No hay promesa alguna. A vosotros os toca experimentar, penetrar de más en más profundamente en vosotros mismos, de suerte que todas las innumerables capas del centro sean disueltas. Y eso lo podéis hacer rápida o perezosamente, pero en extremo instante. Pero es extremo interesante observar el proceso de la mente, cómo depende de las palabras, cómo las palabras estimulan la memoria, resucitan la experiencia muerta y la infunden vida. Y en ese proceso la mente vive en el futuro o en el pasado. Por lo tanto, las palabras tienen un enorme significado, tanto necrológico como psicológico. Os ruego que no aprendáis todo esto de mí o de un libro. No podéis aprenderlo de otra persona ni hallarlo en un libro. Lo que aprendáis o encontréis en un libro no será lo real, pero podéis experimentarlo, podéis observarlo en la acción, observaros al pensar, ver cómo pensáis, cuán rápido le dais nombre al sentimiento a medida que surge, y la observación de todo este proceso librará a la mente de su centro. Entonces la mente, estando quieta, puede recibir aquello que es eterno. Pregunta: ¿cuál es la verdadera relación, si la hay, entre el individuo y lo colectivo, la masa? Krishnamurti: ¿creéis que hay alguna relación entre el individuo y la masa, entre vosotros y lo colectivo? Al Estado, al gobierno le gustaría que nosotros fuésemos tan solo ciudadanos, lo colectivo, pero primero somos hombres y después ciudadanos, no ciudadanos primero y hombres después. Al Estado le agradaría que no fuésemos hombres, individuos, sino masa, porque cuando más ciudadanos seamos, mayor será nuestra capacidad, mayor será nuestra eficiencia. Nos convertimos en el instrumento de los burócratas, los estados autoritarios, los gobiernos quieren que seamos. Debemos pues distinguir entre el individuo particular y el ciudadano, entre el hombre y la masa. El individuo, el hombre, tiene sus propios sentimientos, esperanzas, fracasos, decepciones, anhelos, sensaciones, placeres. Y existe el punto de vista que quiere reducir todo eso a lo colectivo, porque es muy sencillo habérselas con lo colectivo. Se pasa a un edicto y ya está. Se da un decreto y él se cumple, de suerte que cuantas más agrupaciones haya y más eficientemente estén organizadas, más se desconoce al individuo, ya sea por la Iglesia o por el Estado. Entonces somos todos cristianos, todos hindúes, no individuos. Y con esa mentalidad, en ese estado de cosas que casi todos deseamos, ¿queda sitio alguno para la realidad individual? ¿Reconocemos que ha de haber nación colectiva? ¿Pero se logra acaso la acción colectiva con la negación del individuo? ¿Está el individuo en oposición a lo colectivo? En oposición a lo colectivo. ¿Está el individuo en oposición a lo colectivo? ¿No es acaso ficticio lo colectivo? ¿La masa no carece de realidad? Viendo la dificultad de habérnoslas con el individuo, creamos lo opuesto, la masa, y entonces tratamos de establecer una relación entre el individuo y lo colectivo. Si el individuo es inteligente, cooperará. Ese sin duda es nuestro problema, ¿verdad? Primero creamos la masa y luego tratamos de encontrar la relación entre el individuo y la masa. Pero investiguemos si la masa es real. El grupo aquí presente puede ser transformado
en lo colectivo por medio del hipnotismo de la propaganda. Por los diversos medios podemos ser incitados a actuar colectivamente a favor de una ideología, de un Estado, de una iglesia, de una idea, y así sucesivamente. Es decir, la acción colectiva puede ser extraordinariamente impuesta, dirigida, forzada, mediante el temor, la recompensa y todo lo demás. Habiendo producido esa situación, tratamos de establecer la relación del individuo, que es lo real, con aquello que es un producto. No es posible, antes bien, que el individuo pierda su sentido separativo mediante la comprensión definida de todo lo que implica la separatividad y por lo tanto actúe cooperativamente. Pero como eso es tan difícil, los estados, los gobiernos, las iglesias, las religiones organizadas obligan e inducen al individuo a convertirse en lo corporativo. ¿Qué lugar ocupa el individuo en la historia? ¿Qué importancia tiene lo que vosotros y yo hagamos? El movimiento histórico sigue su curso. ¿Qué lugar ocupa la realidad en este movimiento? Probablemente ninguno en absoluto. Nosotros y yo para nada contamos. Este movimiento es gigantesco y prosigue. Tiene el impulso de los siglos y habrá de proseguir. ¿Cuál es vuestra relación como individuos con este movimiento? ¿Algo de lo que vosotros hagáis podrá afectarlo? ¿Podréis impedir una guerra por el hecho de ser pacifistas? ¿Podréis impedir una guerra por el hecho de ser pacifistas? No sois pacifistas porque haya una guerra ni porque hayáis descubierto que algo tenéis que ver con ella, sino porque la guerra en sí es un mal y sentís que no podéis matar, y ahí termina todo. Pero el tratar de encontrar una relación entre vuestro entendimiento, entre vuestra inteligencia y ese lógico y monstruoso movimiento de la guerra parece absolutamente vano. Yo puedo ser un individuo y ello no obstante ver lo que crea en mí sentimientos antisociales y de ese modo librarme de acciones separativas. Puede que posea una pequeña propiedad, más eso ciertamente no me convierte en un ente separativo, pero lo que es calamitoso, lo que es destructivo, es todo ese estado psicológico de estar separado, de estar aislado, de ser algo. Y para sobreponernos a eso es que tenemos todos los decretos, sanciones e imposiciones externas. Pregunta: ¿cuál es el significado del dolor y del sufrimiento? Krishnamurti: cuando sufrís, cuando sentís dolor, ¿qué es lo que ello significa? El dolor físico tiene un significado, pero probablemente nos referimos al dolor y al sufrimiento psicológicos, que tienen un significado muy distinto en diferentes niveles. ¿Cuál es la significación del sufrimiento? ¿Por qué queréis averiguar la significación del sufrimiento? No es que él carezca de significado, eso lo vamos a averiguar. ¿Pero por qué deseáis descubrirlo? ¿Por qué queréis averiguar la razón por la cual sufrís? Cuando os hacéis la pregunta ¿por qué sufro? Y buscáis la causa del sufrimiento, ¿no esquiváis el sufrimiento? Cuando busco el significado del sufrimiento, ¿no lo evito, no lo eludo, no huyo de él? El hecho es que sufro, pero no bien llevo la mente a actuar a su respecto. Y digo, ¿y bien, por qué? Ya he diluido la intensidad del sufrimiento. En otras palabras, queremos que el sufrimiento se diluya, se alivie, se aleje, se elimine mediante una explicación. Eso, por cierto, no brinda comprensión del sufrimiento. Si me libro, pues,
de ese deseo de huir del sufrimiento, empiezo a comprender cuál es su contenido. Ahora bien, ¿qué es sufrimiento? Una perturbación en diferentes niveles en el físico y en los distintos niveles del subconsciente. ¿No es así? Es una forma aguda de perturbación que me disgusta. Mi hijo ha muerto. He erigido en torno suyo todas mis esperanzas y en torno de mi hija, de mi esposo, de lo que sea. Lo tenía en un altar junto con otras cosas que deseaba que él fuera, y lo he tenido por compañero. Ya conocéis todo eso. Y de pronto se ha ido. Hay por lo tanto una perturbación, ¿no es así? A esa perturbación le llamo sufrimiento. No se os ocurra que deseo ser áspero. Estamos examinando, tratando de comprender esto. Si no me gusta ese sufrimiento, entonces digo, ¿por qué sufro? Lo amaba tanto. Él era todo. Y yo tenía aquello. Y trato de hallar solaz en las palabras, en los rótulos, en las creencias, como casi todos lo hacemos. Todo ello obra a modo de narcótico. Pero si no hago eso, ¿qué sucede? Sucede simplemente que percibo el sufrimiento. No lo condeno ni lo justifico. Sufro. Entonces puedo seguir su movimiento, ¿no es así? Entonces puedo observar todo el contenido de lo que él significa. Sigo, observo, en el sentido de tratar de comprender alguna cosa. ¿Qué significa pues el sufrimiento? ¿Qué es aquello que sufre? No se trata de saber por qué hay sufrimiento, sino qué es lo que realmente ocurre. No sé si veis la diferencia. Se trata simplemente de que percibo el sufrimiento no como cosa distinta de mí, no como un observador que atisba el sufrimiento, sino que éste forma parte de mí. Es decir, la totalidad de mí mismo sufre. Entonces, puedo seguir su movimiento, ver a dónde conduce. Si hago esto, es seguro que el dolor se nos descubre. ¿No es así? Entonces veo que he puesto énfasis en el yo, no en la persona a quien amo. Esa persona servía para ponerme a cubierto de mi propia miseria, de mi soledad, de mi infortunio. Como yo no soy algo, esperaba que ella lo fuese, de modo que eso ya terminó. Estoy abandonado, perdido, solo. Sin ella nada soy, por eso lloro. No es que ella se haya ido, es que estoy abandonado, es que estoy solo. Es muy difícil llegar a ese punto, ¿verdad? Es difícil reconocerlo realmente y no decir simplemente estoy solo. ¿Y cómo he de librarme de esa soledad? Lo cual es otra forma de escape. Es difícil ser consciente de ello, mantenerse en ello, ver su movimiento. Esto lo tomo tan solo como un ejemplo. Así gradualmente, si dejo que ello se manifieste, que se descubra, veo que sufro porque estoy perdido. Veo en el caso de dedicar mi atención a algo que no estoy dispuesto a mirar. Se me impone algo que no me inclino a ver ni comprender. Y hay un sinnúmero de personas para ayudarme a escapar. Miles de personas llamadas religiosas, con sus creencias y dogmas, esperanzas y fantasías. Es el karma, es la voluntad de Dios. Todos me brindan una salida, bien lo sabéis. Pero si puedo permanecer con el dolor y no apartarlo de mí, ni tratar de circunscribirlo o negarlo, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el estado de mi mente cuando sigue de ese modo el movimiento del sufrir? Seguid esto, por favor, continuando con lo que anteriormente discutíamos. ¿El sufrimiento es tan solo una palabra o es una realidad? Si es una realidad y no una mera palabra, entonces la palabra ya no tiene sentido.
Lo único que existe, pues, es el sufrimiento de intenso dolor. ¿Con respecto a qué? Con respecto a una imagen, a una experiencia, a algo que tenéis o no tenéis. Si lo tenéis, le llamaréis placer. Si no lo tenéis, es dolor. De modo que el dolor, el sufrimiento, está en relación con algo. ¿Ese algo es mera verbalización o una realidad? No sé si seguís todo esto. Es decir, cuando hay sufrimiento, él existe tan solo en relación con algo. No puede existir un sí solo, así como el temor no puede existir por sí solo, sino en relación con algo, un individuo, un incidente, un sentimiento. Ahora os dais plena cuenta del sufrimiento. Es ese sufrimiento distinto de vosotros por lo cual sois el observador que percibe el sufrimiento, o ese sufrimiento es parte de vosotros. Estamos tratando sin duda de comprender lo que es el sufrimiento, el dolor. Procuramos investigarlo plenamente, no de un modo puramente superficial. Ahora bien, cuando no hay observador que sufre, ¿es el sufrimiento diferente de vosotros? Sois el sufrimiento, ¿no es así? No estáis separados del dolor, sois el dolor. ¿Y ahora qué ocurre? Seguid esto, por favor. No se lo clasifica, no se le da nombre y por lo tanto no se lo echa a un lado. Sois ese dolor simplemente, sois ese sentimiento, esa sensación de agonía. Entonces, cuando sois eso, ¿qué sucede? Cuando no le dais nombre, cuando no hay temor a su respecto, ¿hay relación entre el centro y el sufrimiento? Si el centro está en relación con él, entonces le teme. Entonces tiene que actuar y hacer algo a su respecto. Pero si el centro es eso, ¿qué hacéis? No hay duda qué hacer, ¿verdad? Tened en cuenta que ello no es mera aceptación. Seguid esto y ya veréis. Si sois eso y no lo aceptáis, ni lo clasificáis, ni lo echáis a un lado, si sois esa cosa, ¿qué ocurre? ¿Decís entonces que sufrís? Ha ocurrido, por cierto, una transformación fundamental. Entonces ya no existe el yo sufro, porque no hay centro que sufra. En el centro sufre porque... Y el centro sufre porque nunca hemos examinado lo que es el centro. Solo vivimos de palabras en palabras, de reacción en reacción. Jamás decimos, veamos qué cosa es esa que sufre. Y no lo podéis ver por coacción, por disciplina. Habéis de mirar con interés, con espontánea comprensión. Entonces veréis que lo que llamamos sufrimiento, dolor, eso que evitamos, así como la disciplina, todo se ha desvanecido. Mientras yo no tenga relación con el hecho como si estuviera fuera de mí, no hay problema. Pero desde el momento en que establezco una relación con el fuera de mí, el problema existe. Mientras tanto, el sufrimiento como algo exterior. Sufro porque he perdido a mi hermano, porque no tengo dinero, por eso, por aquello. Establezco una relación con ese algo, y esa relación es ficticia. Pero si soy esa cosa, si veo el hecho, entonces de todo ello se transforma. Todo ello tiene un significado diferente. Entonces hay completa atención integrada, y aquello que se considera en su totalidad se comprende, se disuelve y así no hay temor, y por lo tanto la palabra sufrimiento resulta inexistente. 12ª conferencia, 21 de agosto de 1949.